Dios nos bendiga más, amados, a todos los que nos ven. Y vamos a continuar en este día hablando de la restauración. El tema específico de hoy es libres del pasado, libres del pasado. Y vamos a estar viendo, les voy a leer, antes de que tengamos la lectura bíblica, les voy a leer lo que explica aquí, esclavo del pasado, qué significa, y estigmatizar. Dice por aquí que esclavo del pasado es una persona que permanece atada obligatoriamente a otra, a un régimen o a una circunstancia. Y esta circunstancia puede ser aún de sus propios actos y pensamientos. Es oprimido y en muchos casos forzado a realizar trabajo o alguna acción injusta o desmedida. Cuando se incluye este concepto en esta frase o expresión, se refiere a esas acciones, circunstancias o decisiones del pasado que pueden atormentar a una persona, provocando temor, inseguridad, miedo o minusvalía. Ese pensamiento constante impide que pueda superar esa historia de vida y se vea como Dios lo ve. A veces nosotros mismos, errores que hemos cometido en nuestra vida pasada, los seguimos manteniendo en nuestras mentes y eso daña lo que nosotros hoy podemos ser y lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Entonces tenemos aquí el término estigmatizar. Es un estigma social, una marca o señal que se impone en una persona. Mayormente la estigmatización hace alusión a aspectos despectivos o negativos de una persona con la intención de humillar, descalificar, marginar y dañar su imagen. Pueden ser expresiones, comentarios o acciones que reflejen prejuicios y estereotipos. Ahora vamos a ver por qué les leí esto. En Éxodo 2, de los versículos 11 al 15, es que vamos a tener la palabra en este día, y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Éxodo 2, de los versículos 11 al 15, dice: En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a visitar a sus hermanos, los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió, vio a dos hebreos que reñían, y preguntó al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: ciertamente esto se ha descubierto. Cuando el faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia del faraón y habitó en tierra de Madián. Allí se sentó en un pozo. Amén. Amados, muchos de nosotros conocemos la historia de Moisés. Moisés fue un niño que al nacer, el faraón había hecho un edicto y había dicho que todo niño menor de 2 años tenía que morir, de los hebreos. Y la mamá de Moisés, con temor de que a su hijo lo mataran, lo tomó, lo puso en una canastilla y lo tiró al río. Y observando ella entre los árboles, vio cuando la hija de Faraón fue quien tomó a su hijo. Su propia madre fue quien lo cuidó. Ella trató buscó la manera de ser ella misma quien cuidara a su hijo aún en el palacio. Entonces Moisés crece con esta historia de vida. Inmediatamente leemos la historia de Moisés en la Biblia, luego de su nacimiento, es que entonces nos presenta esta historia que estamos leyendo hoy. Moisés sale y ve a un egipcio maltratando a un hebreo.
Moisés había tenido privilegios que sus hermanos hebreos no habían tenido. Moisés estaba en casa del faraón y había crecido con ese tipo de vida. Entonces pasa que al ver Moisés que el egipcio lo está maltratando, la palabra que utilizaron que se utiliza en ese versículo es la misma que se utiliza cuando dice primero que el egipcio maltrataba al hebreo, es la misma que se usa cuando dice que Moisés mató al egipcio. Entonces lo esconde y él asume que nadie vio lo que él hizo. Al día siguiente ve a dos hebreos, los dos de la misma raza suya, maltratándose entre sí. Entonces le dice al que maltrata al otro que por qué lo hace. Pero ¿qué pasaba en esta situación? Los hebreos, ¿ustedes creen que veían a Moisés de la misma forma que se veían ellos entre uno y otros? No lo veían así, porque Moisés se crió en la casa del faraón con personas egipcias. Entonces ellos no lo veían como un hermano de ellos. Y aunque supieran su historia y aunque supieran que él era hebreo, por los privilegios que había tenido, sentían cierto recelo y no consideraban que Moisés era parte de ellos por eso. ¿Qué pasa? Que les reclama a Moisés y le dice que si lo iba a matar, como había matado el día antes al otro egipcio. Moisés inmediatamente se da cuenta de que lo que había hecho se sabía y sintió temor. Moisés huyó y Moisés duró 40 años en otra tierra por temor a lo que hizo. Él no quiso enfrentar lo que tenía que enfrentar después de lo que hizo. Muchas veces nosotros en nuestras vidas vivimos esto. Nosotros cometemos un error en un momento determinado, hacemos algo y quizás pasamos la vida tratando de que eso o no se sepa o de justificar eso que hicimos o de nosotros mismos pensar, no, yo lo hice con razón, o pensar, wow, qué error tan grande cometí. Y nos pasamos toda una vida en la que no avanzamos, en la que no tenemos felicidad, en la que no sentimos por dentro esa paz que Dios quiere que nosotros sintamos, porque vivimos reclamándonos lo que hicimos en un momento determinado. Y dice aquí, y no permitimos que Dios haga de nosotros lo que quiere hacer, y no nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve. Moisés fue un hombre que mató a otro. Moisés duró 40 años corriéndole a su realidad de vida. Pero Dios lo llama, ¿saben por qué? Porque Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Y muchas veces nosotros nos descalificamos y nos sentimos inútiles, pero Dios ve en nosotros lo que Él ha hecho y lo que Él puede hacer. Y entonces nos llama para que hagamos lo que Él entiende que con la capacidad que nos dio podemos hacer. Moisés, el mismo que se pasa 40 años huyendo por una realidad que no quiso enfrentar en el momento, porque nuevamente tenía peligro de morir, así como a su nacimiento tuvo que ser escondido. Cuando el faraón se enteró de lo que él había hecho, también procuró matarle. Moisés duró esos 40 años, pero ¿a quién Dios eligió para que fuera el que dirigiera a su pueblo en el momento en que él quería hacerlo libre? Porque Dios vio en el corazón de Moisés que sentía amor por ese pueblo, porque aunque no se había criado con ellos, se identificó desde siempre con ese pueblo. Entonces vemos que Dios elige a Moisés y en esos años Dios transformó la mentalidad y la vida de Moisés. Pero vamos a ver algo específico de cómo uno mismo se sigue juzgando aun cuando Dios ya no te ve de esa manera. En el momento en que Dios llama a Moisés, la respuesta de Moisés fue, sí, Señor, voy a ir.
¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Esa fue una respuesta totalmente negativa. Moisés no se sentía digno. Buscó todas las razones para no hacer lo que Dios le pedía que hiciese. ¿Y saben lo que dijo? Ellos no me van a creer. Pero si analizamos un poquito, cuando Moisés se enfrenta a los dos hebreos que inmediatamente lo juzgan, ¿llegaría a la mente de Moisés esa historia en el momento en que Dios le llama? Yo no soy digno porque ellos no van a creer en mí, porque no me van a ver como parte de ellos, porque no sienten que yo soy de los que están ahí en esa misma situación de vida. Amados, Moisés entendía que su pasado no iba a permitir que él pudiera hacer lo que Dios quería que él fuera. Entonces vámonos ahora a la otra parte de la historia. Vámonos ahora a lo que es estigmatizar, juzgar, ponerle una firma a una persona independientemente de la trayectoria de vida que esa persona pueda tener después de. A veces nosotros somos quienes descalificamos a las personas. No es la misma persona quien se descalifica. Y nos encanta decir, pero que tú hiciste esto, por eso es que yo actúo así. Pero que cuando yo más quería que tú estuvieras ahí, tú no estabas, por eso es que yo soy así. Pero es que tú cada vez que yo quiero avanzar, tú me coartas, tú me detienes, tú no me dejas ser. Y entonces empezamos a juzgar a los demás y justificamos nuestros hechos en los errores de los demás. Y le ponemos un sello a la persona y decimos, no, Marilyn, no. Es que yo sé, es que Dios hace milagros, pero hasta ahí. Es que yo sé que no. Sin embargo, ya Marilyn es una mujer de Dios, ya Marilyn cambió toda esa historia, ya Marilyn es excelente. Pero nosotros seguimos viendo a la persona sin el proceso que Dios hace. Y nos encanta, amados, calificar a los demás y nos encanta limitar a los demás. Y cuando nosotros creemos que esa persona va a avanzar, mencionamos aquello para que no avance. Y cada vez que esa persona cree que ya su historia es otra, vuelve alguien y le recuerda, pero acuérdate que tú hiciste tal cosa. Tú eras el que tomabas y eras el borracho del barrio. Y si no, otra forma. La hija del ciego, sí, la hija del cojo. Y mencionaba aquí que uno no se imagina cómo eso marca negativamente a las personas. La gordita, sí, yo sé cuál es esa. Y no le decimos a la gente su nombre, sino que los llamamos por algo que identificamos para esa persona. ¿Por qué? Porque nos hacemos una imagen y no la cambiamos. ¿Saben qué historia mencionaba esta clase? La historia del niño que venía y decía, viene el lobo. Y todo el mundo se preparaba y cuando todo el mundo estaba listo, el lobo no llegaba y entonces él se moría de la risa. Y decía, los engañé, y se ponía feliz porque los engañó y le creyeron. Pero ¿qué pasó con este niño? Que el día que él dijo que venía el lobo y realmente venía, nadie le creyó. ¿Por qué? Porque ya lo habían catalogado de mentiroso. Y nadie le creyó y el lobo vino y dañó a la ciudad. Entonces, ¿cuál es la parte mía ante la situación de vida de los demás? ¿En qué yo puedo aportar? ¿Cómo yo puedo marcar la vida de otro? El domingo yo mencionaba un poquito cuando yo decía, nos encanta decir esa, pero tú no te imaginas cómo era esa. Pero entonces, amados, si usted y yo sabemos de qué Dios nos sacó, asimismo Dios transforma y cambia la vida de los demás. Asimismo.
Y en mi mente humana muchas veces yo asumo que la persona no tiene capacidades, pero como les decía de Dios hacia Moisés, Moisés sí tenía las capacidades, porque Dios las sabía, Dios las había puesto ahí, aparte que Dios podía seguirlo trabajando y llevándolo al nivel que Dios quería que él llegara. Y todos y cada uno de nosotros en diferentes áreas de nuestras vidas tenemos mucho que dar, mucho que dar. Y a veces nos quedamos rezagados pensando en las imposibilidades y en las cosas que me limitan y en las cosas que yo misma me puse en mi mente. No, yo no soy capaz por tal o cual. Y me sigo juzgando siempre. Y hay un dato que es como muy contradictorio. Y es de los hijos de Dios, nosotros, los cristianos evangélicos. Hay dos casos. Uno es, usted le sirve al Señor, usted tiene una vida hermosa en la casa del Señor y usted falla. Y usted comete un error. Y usted dañó esa imagen, esa trayectoria que usted tenía. El primer caso es que usted mismo nunca asume ni cree que Dios ya lo cambió de nuevo. Ya Dios lo trajo, ya Dios lo transformó, ya usted nuevamente es hijo, igual que la primera vez que usted lo recibió. Y la Biblia nos dice, ahora mismo no recuerdo cuál es el versículo, pero si alguien lo recuerda me lo podrían mencionar. Si cuando no éramos hijos Él murió por nosotros, ¿cuánto más ahora que ya somos hijos no nos va a perdonar? Amados, es que Dios, el día preciso que tú te arrepientes, Él te recibe igual como cuando nunca le habías conocido, y Él te ama y te restaura y todo eso lo sana y lo cambia. Ahora bien, hay unos detalles que tú tienes que quitar de tu mente, porque oigan lo que pasa. La Biblia dice, el ave puede venir a tu cabeza, pero no permitas que haga nido en ella. Entonces cuando llega ese pensamiento negativo, no, pero es que tú ya no, es que ya todo el mundo sabe a lo que tú caíste, es que ya tú no vuelves a hacer lo que tú fuiste en el Señor. Cuando ese pensamiento llega a ti, repréndelo porque no viene del cielo. Entonces está la otra parte de la moneda. Esa es la primera, donde tú mismo te juzgas. Pero está la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Nosotros, los hijos del Señor, los que ya fuimos renovados, los que ya somos hijos santos de Dios, pero que nos encanta juzgar. Y entonces a ese que volvió a los caminos del Señor, nos encanta etiquetarle. Y nos encanta decir, no, él todavía no puede hacer esto. Claro, hay un detalle en el estilo de vida de esa persona. Tiene que verse un tiempo de testimonio de que ya volvió y de que ya está realmente haciendo las cosas como a Dios le agrada. Claro que sí, pero ni tú ni yo somos los llamados a decidir si esa persona está haciendo lo que Dios quiere que haga y lo que Dios quiere que sea. Esa parte solo está en las manos de nuestro Dios. Y si cada uno de nosotros aprendiéramos a entender que el único justo es Dios y que el único que tiene derecho a juzgarnos es Dios, qué fácil se nos haría la vida. Yo creo que el día que entendamos eso, los hijos del Señor, Cristo viene. Cuando los hijos de Dios entendamos que no estamos aquí para juzgarnos, solo para amarnos aún en medio de las faltas, porque es que yo no puedo pensar igual que Laura, es que Altagracia y Luis no pueden pensar igual en todo, es que van a haber cosas en las que vamos a diferir aún leyendo el mismo versículo, porque es que cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A mí me impacta la parte donde dice que mandó a su único hijo, y a mí esa parte me impacta y me dice, wow, el único hijo que él tenía lo mandó por mí. Pero hay otro que dice, wow, la vida eterna la voy a tener. Y entonces es el mismo versículo, pero cada uno lo ve desde una perspectiva distinta. Y quizás yo estoy aquí ahora y yo digo, miren, la puerta de la izquierda de la Iglesia Discípulos de Cristo de la Salvia es enorme.
Y para mí es enorme porque yo la estoy comparando con la puerta que yo vi de algo que era muy pequeño. Y yo digo, wow, esa puerta es enorme. Pero viene Nélcida y dice, no, la puerta de la izquierda de la iglesia Discípulo de Cristo es mediana. Porque Nélcida la está comparando con la puerta que ella vio de una catedral que era enorme. Entonces para ella no es grande. Pero no importa, amado, cómo las veamos. Es la misma puerta por la que podemos entrar a la casa de Dios y por la que podemos salir. Y cuando nosotros, los hijos de Dios, entendamos que el amor cubre multitud de pecados y que no juzga y que no nos juzga a nosotros mismos tampoco, entonces vamos a comenzar a ver con otros ojos, con los ojos de Dios, y vamos a comenzar a amar con un sentimiento como el que Dios quiere que amemos. Ese sentimiento que a veces nosotros no entendemos, porque si nos evaluamos decimos que no lo merecemos, pero Él nos ama y nos da lo que no merecemos. Entonces yo entiendo que en vez de yo estar pendiente a lo que alguien fue, a lo que alguien está haciendo, yo debo estar pendiente a orar por esa persona, a demostrarle el amor que yo siento hacia esa persona, a decirle las cosas positivas que tiene para que las tenga pendiente y las siga trabajando y así las aumente. Porque no va a importar, amados, el esfuerzo que nosotros hagamos aquí para ser salvos si no nos amamos unos a otros. Si solo reconozco las faltas, cuando las menciono tanto, las faltas ajenas, muchas veces porque quiero minimizar las mías. Esas son cualidades de nosotros los seres humanos. Pero cuando estamos en Cristo, eso tiene que variar. Y si yo no permito que Dios me moldee, y si Moisés no hubiese permitido que Dios lo usara, él no habría sido quien tuvo una experiencia maravillosa de vida donde ayudó a que un pueblo completo pudiera llegar a la tierra prometida. ¿A cuántas personas usted puede ayudar a que llegue a la tierra prometida? Es con amor, amados, que lo podemos lograr. Es demostrándole lo que ellos no ven en otras personas. Que cuando nos vean a nosotros digan, yo quiero la vida que esa persona tiene, me gusta cómo esa persona actúa. Pero si yo solo estoy pendiente de los errores de esa persona y solo estoy pendiente de mencionarle las cosas que no debe hacer, posiblemente esa persona me huya. Hoy, amados, estamos aquí. Es muy fácil juzgar, muy fácil juzgar. Pero saben que Dios nos dio una solita boca y nos dio 2 oídos. Y la palabra de Dios vuelve y dice, es mejor escuchar más y que hablemos menos. Porque dice la Biblia que en la mucha palabrería no falta el pecado. Amados, hoy estamos en este lugar y todos estamos necesitados de pedir perdón, todos. Si alguno dice que no tiene pecado, dice en Primera de Juan 1, del 5 al 10, le hacemos a Dios mentiroso. Si alguno de nosotros dice que no tiene falta, le hacemos a Dios mentiroso. Todos nosotros necesitamos un toque de perdón, un toque de amor, un toque de paz. De perdonarnos esas cosas que hicimos, que las seguimos mencionando y no permitimos que Dios haga en nosotros su obra perfecta. Vamos a decirle a Dios hoy, perdóname. Yo quiero que tú hagas esa parte que no depende de mí, sino que solo tú la puedes hacer. Transfórmame y que mis pensamientos sean los tuyos. Vamos a orar así. Le damos gracias a Dios en este día porque nos permite estar en este lugar. Hoy, libres del pasado, vamos a liberarnos de ese pasado, amados. Que Dios nos bendiga.